Y si te dijera que la prosperidad que tanto buscas no empieza en el dinero, sino en algo mucho más profundo que casi nadie te ha enseñado. Muchos se esfuerzan, trabajan sin descanso y aún así viven con ansiedad porque desconocen los principios espirituales que la Biblia revela sobre la verdadera prosperidad. Este mensaje no es para crear expectativas vacías, es para abrirte los ojos a una verdad que puede traer paz incluso en medio de la dificultad. La Biblia dice en Josué 1:8, medita en este libro de la ley de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. En la vida diaria, este versículo nos enseña que la prosperidad comienza cuando alineamos nuestra mente, nuestras decisiones y nuestras acciones con la sabiduría de Dios. No se trata solo de tener más, sino de vivir mejor, con orden, propósito y tranquilidad interior. Quédate hasta el final, porque estos secretos bíblicos pueden transformar no solo tus finanzas, sino tu forma de vivir y de confiar. Antes de comenzar, te invito a que hagas algo muy importante. No solo escuches, participa con fe. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con todo tu corazón esta declaración, como una oración sincera delante de Dios. Dios, alineo mi mente y mis decisiones a tu sabiduría para vivir en tu prosperidad. Amén. No lo escribas por rutina, escríbelo con intención. Cuando declaras con fe, tu mente se enfoca, tu corazón se abre y tu espíritu se dispone a recibir. Haz de este momento un acto consciente de entrega y confianza. Escríbelo creyendo, escríbelo esperando, escríbelo sabiendo que Dios honra a quien se acerca a Él con un corazón sincero. Enseñanza 1. La prosperidad comienza con una mente alineada a Dios. La prosperidad que Dios desea para tu vida no comienza en lo que tienes, sino en cómo piensas. Muchas veces el corazón se inquieta porque la mente se llena de temor, de comparación y de urgencia. Pero cuando tu pensamiento se alinea con Dios, el alma descansa. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la vida diaria esto significa dejar de reaccionar desde la ansiedad y comenzar a decidir desde la confianza. Una mente renovada no se desespera cuando algo falta, porque sabe que Dios sigue siendo suficiente. Cuando cambias la forma de pensar, cambia la forma en que interpretas los problemas. La escasez deja de ser una amenaza y se convierte en una etapa. Dios no trabaja solo en lo externo. Él forma carácter, paciencia y claridad interior. Por eso la prosperidad verdadera no se pierde con una crisis ni depende de circunstancias favorables. Nace de una mente que confía aun cuando no ve resultados inmediatos. Y esa confianza trae paz incluso en medio de decisiones difíciles. La Biblia enseña que Dios es la fuente y no el dinero. Proverbios 3, 5 y 6 declara, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la práctica diaria, este versículo te invita a no cargar solo con tus preocupaciones financieras, familiares o emocionales. Confiar en Dios es consultar su voluntad antes de actuar, es detenerse a orar antes de decidir, es soltar el control que agota y aceptar la guía que ordena. Cuando reconoces a Dios en tus caminos, tus decisiones se vuelven más sabias. Ya no actúas por impulso ni por miedo, sino por dirección. Esto reduce errores, evita cargas innecesarias y protege tu paz. La prosperidad entonces se manifiesta como equilibrio, como orden interior, como una vida que avanza sin perder el alma en el proceso. Jesús enseñó que la preocupación roba más de lo que resuelve. En Mateo 6:33 dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este mensaje es profundamente práctico. Buscar el reino significa priorizar lo eterno sobre lo urgente, la fe sobre el temor, la obediencia sobre la prisa. En la vida diaria,
Esto se traduce en poner a Dios primero incluso cuando las cuentas aprietan o el futuro parece incierto. Cuando haces de Dios tu prioridad, el corazón se libera de la carga de sostenerlo todo. La paz llega porque ya no dependes solo de tu esfuerzo. La mente se calma, el espíritu se fortalece y la vida se ordena. Esa es la prosperidad que permanece, una mente alineada a Dios, un corazón en paz y decisiones que construyen un futuro firme, guiado por su sabiduría. Enseñanza 2. Dios prospera lo que se hace con obediencia. La obediencia a Dios no es una carga, es una dirección segura cuando la vida se vuelve confusa. Obedecer no significa entenderlo todo ni tener garantías visibles, significa confiar aun cuando el camino no parece lógico. En los momentos difíciles, cuando la ansiedad aprieta y las fuerzas flaquean, la obediencia se convierte en descanso porque deja de recaer todo sobre ti y pasa a descansar en la fidelidad de Dios. Obedecer, es decir, con el corazón, no entiendo completamente, pero confío en ti. La Biblia enseña que la prosperidad verdadera no comienza con el esfuerzo humano, sino con un corazón alineado. Deuteronomio 28:2 dice: «Vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová». Este versículo no habla solo de bienes materiales, habla de una vida ordenada, protegida y guiada. En la práctica diaria, escuchar la voz de Dios implica tomar decisiones honestas, elegir la paz antes que el conflicto, actuar con integridad incluso cuando nadie mira. Cuando haces esto, las bendiciones no se persiguen, simplemente te alcanzan. Muchas veces creemos que avanzar es forzar puertas, insistir, luchar sin descanso, pero Dios prospera lo que nace de la obediencia, no de la desesperación. Proverbios 3:5 y 6 dice: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». En la vida diaria, esto se traduce en dejar de tomar decisiones solo desde el miedo o la urgencia. Significa orar antes de actuar, consultar a Dios antes de reaccionar y permitir que Él ordene lo que tú no puedes controlar. Cuando confías, el camino se aclara. La obediencia también trae paz interior. Muchas cargas emocionales nacen de decisiones tomadas lejos de los principios de Dios. Cuando obedeces, tu conciencia descansa. Salmo 1:3 describe al que camina conforme a Dios como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Esto enseña que no todo llega de inmediato, pero todo llega a su tiempo. En la práctica, significa aprender a esperar sin angustia, a trabajar con fe sin compararte y a confiar en que Dios sabe cuándo y cómo bendecirte. En los momentos difíciles, obedecer es elegir no rendirse, no amargarse, no endurecer el corazón. Es seguir haciendo lo correcto incluso cuando el resultado tarda. Dios ve cada paso silencioso, cada renuncia, cada acto de fidelidad que nadie aplaude. Y Él prospera eso, no siempre con abundancia visible, pero sí con estabilidad, con puertas correctas, con paz que no depende de las circunstancias. Cuando alineas tus decisiones diarias con los principios bíblicos, algo profundo cambia. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta y el corazón se fortalece. La obediencia no te quita libertad, te la devuelve. Y en ese camino, Dios se encarga de sostenerte, de proveer y de prosperar aquello que nace de un corazón que confía en Él. Enseñanza 3. La prosperidad es fruto del trabajo diligente. La prosperidad que viene de Dios no es un golpe de suerte ni un regalo caído del cielo sin propósito. Es el resultado de un corazón dispuesto y de manos constantes. La Biblia es clara cuando dice en Proverbios 10:4: «La mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece». En la vida diaria, este versículo nos recuerda que Dios honra el esfuerzo fiel, incluso cuando el avance parece lento. Cada tarea hecha con responsabilidad,
cada día trabajado con integridad, va construyendo un camino sólido que no depende del azar, sino de la constancia. Muchas veces el cansancio quiere convencerte de detenerte, de bajar el nivel, de hacer solo lo mínimo, pero Dios ve lo que otros no ven. Él observa el compromiso silencioso, la disciplina cuando nadie aplaude, la decisión de hacerlo bien aun cuando no hay reconocimiento inmediato. La diligencia no solo produce resultados externos, también forma carácter. Te vuelve más fuerte, más ordenado y más confiable, cualidades que abren puertas en el tiempo correcto. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Este versículo tiene una aplicación profundamente práctica. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacerlo con todo el corazón. En el trabajo, en los estudios, en los proyectos pequeños o grandes, Dios bendice la excelencia, no la que busca aprobación, sino la que nace del respeto por lo que se ha confiado. Cuando haces lo que te corresponde con dedicación, incluso lo sencillo se convierte en semilla de prosperidad. Trabajar con excelencia también trae paz. Reduce la ansiedad porque sabes que estás dando lo mejor de ti. El esfuerzo honesto permite descansar con la conciencia tranquila. No hay culpa, no hay arrepentimiento por lo que no se hizo. Esa paz interior es parte de la prosperidad que Dios quiere darte, una prosperidad que no solo se mide en resultados visibles, sino en estabilidad emocional y claridad mental. Gálatas 6:9 afirma: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En los momentos difíciles, este versículo sostiene el alma. Hay etapas donde el trabajo parece no rendir fruto, donde el progreso no se nota y la espera se alarga. Pero Dios opera por procesos, no por impulsos. Cada esfuerzo acumulado tiene un tiempo de cosecha, aunque hoy no lo veas. Cuando perseveras sin rendirte, desarrollas una fe madura. Aprendes a confiar en el proceso, a caminar sin desesperación, a seguir avanzando aun con dudas. Esa actitud atrae nuevas oportunidades, porque Dios puede confiar más en quien no abandona fácilmente. La prosperidad entonces llega como resultado natural, crecimiento progresivo, puertas que se abren y una vida que avanza con orden, fruto y esperanza sostenida en Dios. Enseñanza 4. Dar activa la provisión divina. Dar no es perder, es confiar. En los momentos difíciles, cuando parece que apenas alcanza, la lógica humana dice que hay que guardar, cerrar la mano y protegerse. Pero Dios enseña un camino distinto, un camino que trae paz al corazón, el de la generosidad. Dar activa algo espiritual que va más allá del cálculo humano, porque cuando das desde la fe, reconoces que tu fuente no es lo que tienes, sino quien te sostiene. Jesús fue claro cuando dijo en Lucas 6:38, «Dad, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». Este versículo no habla solo de dinero, habla de una ley espiritual. En la vida diaria, dar puede ser tiempo, una palabra de ánimo, ayuda sincera o recursos materiales. Cuando das con alegría, sin esperar algo a cambio, rompes el miedo a la escasez y permites que Dios obre de formas que no puedes prever. La provisión llega muchas veces por caminos inesperados. La generosidad también libera el corazón de la ansiedad. Aferrarse produce tensión, soltar produce descanso. Proverbios 11:25 dice: «El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado». En la práctica, esto significa que cuando decides bendecir a otros, tu interior cambia. Empiezas a vivir con más gratitud, con menos queja y con mayor confianza. La prosperidad que Dios promete aquí no es solo material, es emocional y espiritual. Es dormir con paz, es vivir sin culpa, es caminar ligero. Dar con alegría implica revisar la intención del corazón.
Dios no se mueve por obligación ni por presión, se mueve por amor. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la vida cotidiana, esto se traduce en no dar desde el miedo, ni para quedar bien, ni esperando reconocimiento. Dar con alegría es hacerlo en silencio, con gratitud, confiando en que Dios ve lo que nadie ve y recompensa en el momento correcto. Cuando das, activas una conexión profunda con el carácter de Dios, porque Dios es dador por naturaleza. Él dio cuando nadie lo merecía, dio cuando no había garantías, dio por amor. Al dar te alineas con su corazón y permites que su provisión fluya. Muchas veces, la respuesta que esperas no llega porque estás esperando recibir sin abrir la mano. Dar no empobrece, prepara el terreno para recibir. En tiempos de escasez emocional o material, dar se convierte en un acto de fe que trae paz. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque el alma recuerda que no está sola. Dios se encarga de sostener al que confía, al que bendice, al que comparte aún en medio de la dificultad. La provisión divina no siempre llega como imaginas, pero siempre llega a tiempo. Cuando decides dar con alegría, algo se acomoda dentro de ti. El temor pierde fuerza, la fe se fortalece y la abundancia comienza a manifestarse, primero en el corazón y luego en la vida. Porque cuando das, no solo activas la provisión de Dios, activas su paz caminando contigo. Enseñanza 5. La prosperidad incluye sabiduría para administrar. La prosperidad que viene de Dios no se sostiene solo en recibir, sino en saber administrar con sabiduría lo que ya ha sido puesto en tus manos. Muchas angustias no nacen de la falta, sino del desorden. Cuando no hay claridad, la mente se llena de preocupación y el corazón se inquieta. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, y ese orden comienza en cómo piensas, decides y gestionas tus recursos diarios, por pequeños que parezcan. La Escritura dice en Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Este versículo revela que la prosperidad comienza en la planificación. En la vida diaria significa detenerse antes de actuar, pensar antes de gastar y decidir con intención. No se trata de vivir con miedo al dinero, sino con respeto por lo que Dios ha provisto. Cuando organizas tus decisiones, reduces la ansiedad y aumentas la sensación de control y paz interior. Administrar bien también es un acto de gratitud. Reconocer que todo proviene de Dios cambia la forma en que usas lo que tienes. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En lo cotidiano, esto se refleja en cómo manejas ingresos modestos, gastos pequeños y responsabilidades simples. Dios observa la fidelidad en lo mínimo, porque ahí se forma el carácter que sostendrá mayores bendiciones en el futuro. Cuando eres fiel con poco, tu mente se entrena para la prudencia. Aprendes a priorizar, a decir no a impulsos momentáneos y a pensar a largo plazo. Esto no solo protege tus finanzas, también cuida tu paz emocional. Muchas tensiones familiares y personales se alivian cuando hay una administración consciente. La prosperidad entonces deja de ser una carga y se convierte en un apoyo para vivir con serenidad. La Biblia también advierte sobre las decisiones apresuradas. Proverbios 28:20 enseña: el hombre fiel tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. En la práctica diaria, este versículo invita a no buscar atajos ni soluciones rápidas que comprometan tu tranquilidad. La prisa suele traer errores, deudas innecesarias y estrés acumulado. La sabiduría, en cambio, construye paso a paso y sostiene lo que edifica. Planificar, ahorrar y evitar decisiones impulsivas no es falta de fe, es una expresión de ella. Confiar en Dios no significa actuar sin responsabilidad, sino caminar con Él en cada decisión. Cuando unes fe y administración,
la vida se vuelve más estable. Ya no vives reaccionando al miedo, sino respondiendo con sabiduría. La prosperidad que incluye buena administración trae descanso al alma. Sabes hacia dónde vas, entiendes tus límites y avanzas con orden. Esa tranquilidad es una bendición profunda, una mente en calma, un corazón seguro y una vida que progresa sin perder la paz que solo Dios puede dar. Enseñanza 6. Dios prospera al justo, no al avaro. La prosperidad que viene de Dios no se sostiene sobre la acumulación, sino sobre la justicia. En los momentos difíciles, cuando el miedo al futuro aparece, es fácil pensar que todo depende de cuánto tienes o de cuánto logres retener. Pero Dios enseña otra verdad que trae paz. No es la riqueza la que sostiene la vida, es el carácter con el que caminas. El justo puede atravesar temporadas duras sin perder estabilidad interior, porque su confianza no está puesta en lo que posee, sino en aquel que provee. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán. Este versículo es claro y profundamente práctico. Confiar en las riquezas es vivir con miedo a perderlas, es tomar decisiones desde la ansiedad y la avaricia. En cambio, el justo reverdece, incluso después de sequías, porque su vida está enraizada en principios firmes. En la vida diaria, esto significa actuar con honestidad aunque cueste, decir la verdad aunque no convenga, y elegir lo correcto aun cuando nadie esté mirando. La avaricia promete seguridad, pero termina robando la paz. Cuando una persona vive obsesionada con ganar más, proteger más o controlar todo, su corazón nunca descansa. Jesús lo advirtió en Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo no condena el trabajo ni el progreso, sino la dependencia interior. En la práctica diaria, servir a Dios es permitir que Él marque los límites, los valores y la dirección de tus decisiones financieras y relacionales. Cuando Dios está primero, el dinero deja de ser un amo y se convierte en una herramienta. La justicia también construye reputación, y eso es una forma profunda de prosperidad. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Este principio tiene un impacto directo en la vida cotidiana. Un buen nombre abre puertas que el dinero no puede comprar. La integridad genera confianza, y la confianza atrae oportunidades duraderas. Tal vez el camino justo no siempre es el más rápido, pero es el único que no se derrumba con el tiempo. Dios prospera al justo porque el justo no destruye para avanzar, no pisa, no engaña, no manipula, construye con paciencia, con respeto y con verdad. En los momentos difíciles, recordar esto trae paz, porque te libera de competir, de compararte y de vivir con temor. Sabes que aunque el proceso sea lento, el fruto será estable. La prosperidad del justo no depende de circunstancias externas, sino de una base interna sólida. Actuar con integridad en los negocios y en las relaciones es una decisión diaria. Es tratar con respeto, cumplir la palabra, pagar lo justo, escuchar con honestidad y elegir la rectitud, incluso cuando nadie aplaude. Dios ve esos actos silenciosos, y Él se encarga de sostener, de cuidar y de prosperar al que camina con justicia. La prosperidad que Dios da no es frágil ni momentánea, es sostenible, es profunda y viene acompañada de paz. Porque cuando eliges ser justo, no solo proteges tu futuro, proteges tu alma. Y esa es la mayor riqueza que existe. Enseñanza 7. La fe activa atrae provisión. La fe que agrada a Dios no es pasiva ni silenciosa. Es una fe que se mueve, que confía y que avanza aun cuando el camino no está claro. Muchas veces la angustia aparece porque quieres ver primero para creer después, pero en el orden de Dios ocurre al revés. Hebreos 11:6 declara: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la vida diaria, este versículo te recuerda
que la confianza en Dios debe existir incluso antes de ver respuestas. Creer no elimina las dificultades, pero sí te da la fuerza para atravesarlas con paz. La fe activa se manifiesta en decisiones concretas. Es seguir obedeciendo aunque los resultados tarden. Es mantener una actitud firme cuando la incertidumbre quiere dominarte. Dios no responde al miedo constante, responde a la confianza perseverante. Cuando sigues adelante con fe, tu interior se fortalece y tu mente se calma, porque sabes que no estás caminando solo, ni dependiendo únicamente de tus fuerzas. La Biblia enseña que la fe se demuestra con acciones alineadas a lo que crees. Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. En lo práctico esto significa actuar conforme a la confianza que dices tener en Dios. Orar, pero también moverte, creer, pero también prepararte, esperar, pero sin paralizarte. Cada paso dado con fe es una señal de que confías en que Dios está obrando, aun cuando no lo percibes de inmediato. Cuando actúas desde la fe, la ansiedad pierde poder. Ya no vives atrapado en el qué pasará, sino sostenido por la certeza de que Dios está presente en el proceso. Esa actitud transforma los momentos difíciles en espacios de crecimiento interior. La fe activa no acelera los tiempos de Dios, pero sí te permite vivirlos con serenidad y esperanza, sin desgaste emocional innecesario. Jesús mismo enseñó que la provisión se manifiesta cuando confías sin reservas. En Mateo 6:31 y 32 dijo, no os afanéis, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En la vida diaria, este mensaje trae un descanso profundo. Dios conoce tus necesidades antes de que las expreses, y su provisión llega de manera progresiva, ordenada y perfecta para tu proceso. Confiar en Dios cuando no ves resultados inmediatos es un acto de madurez espiritual. No significa negar la realidad, sino interpretarla desde la fe. Cada día que decides confiar, estás sembrando paz en tu interior. Esa paz te permite pensar con claridad, tomar mejores decisiones y mantenerte firme sin desesperarte. La fe activa atrae provisión porque alinea tu corazón con Dios. No siempre llega como esperas, pero siempre llega como necesitas. Poco a poco, las puertas se abren, las oportunidades aparecen y la vida avanza. La bendición se manifiesta de forma progresiva y junto a ella llega algo aún más valioso, la certeza de que Dios nunca abandona a quien confía en Él. Enseñanza 8. La prosperidad no está en el afán, sino en la confianza. La vida muchas veces empuja a correr, a preocuparse por todo, a sentir que si no te adelantas o no te esfuerzas al límite, todo se perderá. El afán se instala en la mente como un ruido constante que roba la paz y desgasta el corazón. Pero Dios no diseñó la prosperidad para que nazca de la ansiedad, sino de la confianza. Cuando confías, el alma se aquieta y el corazón aprende a descansar aún en medio de la incertidumbre. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no invita a la pasividad, sino al orden correcto. En la vida diaria, buscar primero el reino significa priorizar la comunión con Dios, la obediencia, la justicia y la paz interior antes que la preocupación por lo material. Cuando el orden interno se alinea, lo necesario comienza a llegar sin destruirte por dentro. El afán no acelera la provisión, la bloquea. Cuando vives preocupado, tomas decisiones desde el miedo, reaccionas con impulsividad y pierdes claridad. Filipenses 4:6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Este pasaje muestra algo profundamente práctico. La paz es un guardián. Cuando oras y confías, la paz protege tu mente de pensamientos que te desgastan.
En lo cotidiano, esto significa hablar con Dios antes de angustiarte, soltar lo que no controlas y permitir que su paz gobierne tus decisiones. La confianza también cambia la manera en que miras tus necesidades. Ya no las ves como amenazas, sino como oportunidades para depender de Dios. Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice que todo será fácil, dice que nada faltará. En la práctica diaria, esta verdad te permite avanzar sin miedo, trabajar sin obsesión y esperar sin desesperación. Sabes que Dios cuida de ti, incluso cuando no ves el camino completo. La prosperidad que nace de la confianza es equilibrada. No te roba el sueño, no destruye relaciones, no endurece el corazón. El afán, en cambio, promete seguridad, pero deja vacío. Dios no quiere que vivas cargado, quiere que vivas sostenido. Cuando priorizas lo espiritual, tu interior se ordena y lo exterior comienza a acomodarse con el tiempo correcto. En momentos difíciles, confiar es un acto de fe silencioso. Es seguir haciendo lo correcto, aunque no veas resultados inmediatos. Es elegir la calma cuando todo invita a la preocupación. Es recordar que Dios no llega tarde y que su provisión no depende de tu ansiedad, sino de su fidelidad. Cuando sueltas el afán y eliges confiar, algo profundo ocurre dentro de ti. La mente descansa, el corazón se fortalece y la vida deja de sentirse como una carrera sin fin. La prosperidad que Dios da no grita, no agota y no oprime. Llega acompañada de paz, de equilibrio y de la certeza de que, mientras confíes en Él, siempre estarás cuidado. Enseñanza 9. Dios próspera lo que se pone en sus manos. Cuando pones tu vida, tus decisiones y tus proyectos en las manos de Dios, algo profundo ocurre en tu interior. La carga deja de ser solo tuya. La ansiedad disminuye porque ya no dependes únicamente de tu fuerza ni de tu control. Proverbios 16, 3 dice: Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En la vida diaria, este versículo significa confiarle a Dios no solo el resultado, sino también el proceso. Orar antes de actuar, ordena la mente, aclara el corazón y evita decisiones tomadas desde el miedo o la prisa. Dios no bendice el desorden ni la autosuficiencia orgullosa. Él prospera lo que se le entrega con humildad. Cuando consagras tus planes, reconoces que necesitas dirección. Esa actitud abre espacio para la sabiduría divina. Muchas veces el estrés no viene del trabajo en sí, sino de cargar solo con decisiones que no fuiste creado para sostener sin ayuda. Encomendar tus obras a Dios trae descanso porque sabes que Él ve lo que tú no ves. La Biblia muestra que cuando algo se pone en las manos de Dios, se transforma. Jesús tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo y los multiplicó. Mateo 14, 19 relata que Él levantó los ojos al cielo y dio gracias antes del milagro. En lo práctico, esto enseña que la provisión no siempre depende de la cantidad inicial, sino de a quién se la entregas. Lo poco, cuando es consagrado, se vuelve suficiente. En tu vida diaria, esto significa no menospreciar lo que tienes hoy, sino presentarlo a Dios con fe. Cuando oras antes de emprender un proyecto, no estás perdiendo tiempo, estás ganando claridad. La oración alinea tu intención con la voluntad de Dios. Te ayuda a discernir si ese camino trae paz o solo desgaste. Muchas puertas que parecen buenas no lo son, y otras que parecen pequeñas esconden grandes propósitos. La consagración te protege de avanzar en direcciones que luego traen confusión o vacío interior. Salmos 37, 5 refuerza esta verdad. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Este versículo tiene una aplicación directa en los momentos difíciles. Cuando no sabes qué hacer, cuando las fuerzas bajan o las dudas aumentan, confiar en Dios te permite seguir avanzando sin desesperarte. Él actúa en su tiempo, pero nunca tarde. Confiar no elimina los desafíos, pero te da firmeza para atravesarlos con serenidad.
Poner todo en las manos de Dios también trae dirección emocional. Ya no reaccionas desde el temor, sino desde la fe. Eso cambia la forma en que hablas, decides y respondes a los problemas. La paz comienza a gobernar tus pensamientos porque sabes que no estás solo sosteniendo el futuro. Dios guía, corrige y afirma tus pasos cuando le permites hacerlo. La prosperidad que nace de la consagración no siempre se ve de inmediato, pero siempre se siente. Se manifiesta como claridad, como orden interior, como confianza profunda. Cuando tus obras están en sus manos, los resultados dejan de depender solo de ti. Y en ese lugar de entrega, Dios multiplica, dirige y sostiene, dándote paz aún antes de ver el fruto final. Enseñanza 10. La prosperidad bíblica incluye paz y bienestar. La prosperidad que Dios ofrece no se mide solo por lo que tienes en las manos, sino por lo que habita en tu interior. En medio de las dificultades, cuando el cuerpo se cansa y la mente se llena de preocupaciones, Dios recuerda que una vida verdaderamente próspera es aquella que puede descansar, aun cuando no todo está resuelto. La paz no es un extra, es parte del diseño divino para tu bienestar. La Biblia lo expresa con claridad en 3 de Juan 1, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo revela un equilibrio profundo. Dios no separa lo espiritual de lo emocional ni de lo físico. En la vida diaria, esto significa que no sirve de nada avanzar económicamente si el alma está agotada, ansiosa o herida. Cuidar tu alma es tan importante como cumplir tus responsabilidades, porque desde ahí nace una prosperidad estable. Muchas personas viven con una presión constante por producir más, lograr más y demostrar más, pero pierden la paz en el proceso. Jesús enseñó un camino diferente cuando dijo en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». La paz que el mundo ofrece depende de circunstancias favorables. La paz que Dios da permanece incluso en la tormenta. En la práctica diaria, esto se traduce en aprender a detenerte, a respirar, a orar y a recordar que no todo depende de ti. Esa paz protege tu mente cuando el entorno se vuelve inestable. La prosperidad bíblica también cuida el corazón. Proverbios 17, 22 dice, «El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos». Este principio es profundamente práctico. Un corazón cargado de resentimiento, estrés o tristeza constante termina afectando el cuerpo y las decisiones. Cuidar tu salud emocional implica perdonar, soltar culpas, hablar con Dios sobre lo que te duele y no vivir atrapado en la presión. Cuando el corazón se aligera, la vida comienza a fluir con mayor claridad. Dios no quiere que vivas sobreviviendo, quiere que vivas sostenido. La prosperidad que incluye paz te permite avanzar sin perderte a ti mismo. Te enseña a trabajar sin obsesión, a descansar sin culpa y a confiar sin miedo. En momentos difíciles, recordar esto trae alivio, porque entiendes que Dios no te exige perfección, te ofrece acompañamiento. Cuidar tu salud espiritual es cuidar tu fuente. Orar, leer la palabra, guardar silencio y conectar con Dios no es perder tiempo, es invertir en estabilidad interior. Cuando el alma prospera, las decisiones se ordenan, las emociones se regulan y la vida encuentra equilibrio. No todo se resuelve de inmediato, pero todo se vuelve más llevadero. La prosperidad bíblica no grita, no compite y no destruye. Se manifiesta en una mente en calma, en un corazón firme y en una vida que puede avanzar sin romperse. Cuando eliges cuidar tu paz y tu bienestar, estás caminando exactamente en la prosperidad que Dios desea para ti. Una vida equilibrada, estable y sostenida por su presencia. Enseñanza 11. La paciencia precede a la abundancia. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de sostener, cuando el corazón está cansado y la mente quiere respuestas inmediatas.
Muchas veces el sufrimiento no viene de lo que falta, sino de la prisa por querer adelantar lo que Dios aún está formando. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En la vida diaria, este versículo nos recuerda que no todo retraso es un castigo. A veces es protección, otras veces es preparación. Comprender esto trae paz, porque deja de pelear con el ritmo de Dios. Dios no trabaja bajo presión humana. Él edifica con profundidad, no con urgencia. Cuando intentas forzar procesos por ansiedad, terminas agotado, frustrado o tomando decisiones que luego pesan. La paciencia, en cambio, te enseña a respirar, a observar y a confiar. No es pasividad, es espera activa con fe. Es seguir haciendo lo correcto sin desesperarte por el resultado inmediato, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no lo percibes. La Biblia refuerza esta verdad en Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En la práctica diaria, esto significa aprender a callar la ansiedad interior, dejar de compararte con otros y soltar la necesidad de controlarlo todo. Esperar en Dios no es rendirse, es descansar, es permitir que Él ordene lo que tú no puedes resolver con tus propias fuerzas. Ese silencio interior sana, aclara la mente y fortalece el corazón. La impaciencia suele nacer del miedo a perder oportunidades, pero Dios nunca llega tarde. Lo que es tuyo, bajo su voluntad, te alcanzará en el momento justo. Cuando aprendes a esperar, desarrollas discernimiento. Ya no corres detrás de cualquier opción, eliges con sabiduría. Eso evita errores costosos y te permite construir una vida más estable, con bases firmes y decisiones conscientes. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Este versículo habla directamente a los momentos difíciles, cuando no hay señales claras y la incertidumbre pesa. En esos tiempos, la paciencia se convierte en un ancla emocional. Te mantiene firme mientras Dios trabaja en lo invisible. Aunque no veas resultados hoy, la espera con fe transforma tu interior y te prepara para sostener lo que vendrá. La abundancia que llega demasiado rápido puede perderse con la misma rapidez. Dios, en su sabiduría, prefiere darte menos ahora y más después, pero bien fundamentado. La paciencia forma carácter, fortalece la fe y te enseña a valorar cada bendición. Cuando finalmente llega la provisión, no te desborda ni te destruye, porque ya fuiste preparado por el proceso. Evitar apresurarte por ansiedad es un acto de confianza profunda. Es decirle a Dios: confío en tu tiempo más que en mi prisa. Esa decisión libera tu mente del estrés constante y llena tu corazón de esperanza. La paciencia precede a la abundancia porque prepara el terreno. Y cuando la bendición llega, llega con paz, estabilidad y propósito, exactamente como Dios lo planeó desde el principio. Enseñanza 12. La prosperidad se sostiene con gratitud. La gratitud no nace cuando todo está bien. Nace cuando decides confiar incluso en medio del proceso. En los momentos difíciles, cuando parece que avanzas lento o que las respuestas no llegan, la gratitud se convierte en un ancla que sostiene el corazón. Agradecer no es negar el dolor ni fingir que todo está resuelto. Es reconocer que Dios sigue presente aun cuando el camino no es claro. Esa conciencia trae paz, porque recuerda que no estás solo ni abandonado. La Biblia lo expresa con firmeza en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Este versículo no dice dad gracias por todo, sino en todo. En la vida diaria, esto significa aprender a agradecer incluso en medio de la espera, del cansancio o de la incertidumbre. La gratitud cambia el enfoque. Deja de mirar solo lo que falta y comienza a reconocer lo que Dios ya está sosteniendo. Esa actitud preserva la fe cuando la respuesta aún no se manifiesta. La gratitud
también protege el corazón del endurecimiento. Cuando una persona deja de agradecer, comienza a quejarse, y la queja nubla la sensibilidad espiritual. Salmo 103, 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este llamado es profundamente práctico. En el día a día, agradecer implica recordar conscientemente lo bueno que Dios ya ha hecho, incluso en etapas pasadas difíciles. Recordar los beneficios evita que el alma se cierre y mantiene viva la esperanza. Muchas bendiciones se pierden no porque Dios deje de dar, sino porque el corazón deja de valorar. La gratitud mantiene abiertas las manos y el espíritu atento. Jesús lo mostró cuando sanó a 10 leprosos y solo uno volvió a agradecer. En Lucas 17:15 se relata que ese hombre regresó glorificando a Dios. En la práctica diaria, esto enseña que el agradecimiento profundiza la relación con Dios. No solo recibes, sino que reconoces la fuente, y eso transforma la manera en que vives lo que tienes. Agradecer en procesos difíciles no es fácil, pero es poderoso. Es decir, Dios, confío en que estás obrando aunque no lo vea. Esa actitud trae descanso interior. La gratitud calma la ansiedad, suaviza la impaciencia y fortalece la fe. Cuando agradeces, tu mente se ordena y el corazón se vuelve más receptivo. Empiezas a notar pequeñas provisiones, oportunidades discretas y señales de cuidado que antes pasaban desapercibidas. La prosperidad que Dios da no solo necesita esfuerzo o fe, necesita un corazón agradecido para sostenerse. La gratitud preserva lo que Dios da porque evita el orgullo, la queja constante y la insatisfacción. En la vida diaria, agradecer puede ser tan simple como reconocer un día más de vida, una conversación sincera, una puerta que no se cerró o una fuerza que apareció cuando creías no tenerla. Cuando eliges agradecer aún en medio del proceso, algo profundo ocurre dentro de ti. Tu sensibilidad espiritual aumenta, tu paz se fortalece y tu mirada se vuelve más clara. La gratitud no acelera el tiempo, pero hace el camino más liviano, y en ese corazón agradecido, Dios encuentra un lugar donde seguir derramando bendiciones, porque quien agradece lo que recibe está preparado para recibir mucho más. Enseñanza 13. Dios prospera al que sirve con fidelidad. Dios observa el corazón con el que haces las cosas, incluso cuando nadie más lo nota. En un mundo que empuja a buscar reconocimiento rápido, el servicio fiel parece invisible, pero para Dios nunca lo es. Mateo 25:21 declara: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En la vida diaria, este versículo enseña que Dios no mide la grandeza por la posición, sino por la fidelidad. Servir bien en lo pequeño es una señal de carácter, y ese carácter es el que Dios prospera. Muchas veces el cansancio aparece cuando sientes que das y no recibes, que trabajas y no ves resultados. Pero el servicio fiel no se pierde. Cada acto hecho con excelencia está sembrando algo que dará fruto en el tiempo correcto. Dios no se olvida del esfuerzo sincero. Aunque otros no lo reconozcan hoy, Él está formando en ti la capacidad para sostener mayores responsabilidades sin perder la humildad ni la paz interior. La Biblia refuerza esta verdad en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En lo práctico, esto significa cambiar la motivación. Cuando sirves solo para agradar a personas, el desgaste es mayor. Pero cuando sirves como si Dios fuera tu único observador, el corazón se aligera. Ya no dependes del aplauso externo, sino de la convicción interna de estar haciendo lo correcto. Servir con excelencia, donde estás ahora, trae estabilidad emocional. Te libera de la frustración de compararte con otros y te enfoca en crecer desde adentro. La prosperidad comienza a manifestarse como orden, como confianza y como oportunidades que llegan de manera natural. Dios abre caminos a quienes pueden ser fieles sin quejarse,
constantes sin rendirse y humildes aun cuando avanzan. Jesús mismo enseñó que el servicio es una llave espiritual. En Lucas 16:10 dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En la vida cotidiana, esto se aplica en cómo cumples tus responsabilidades, cómo tratas a las personas y cómo respondes cuando nadie te supervisa. La fidelidad en lo pequeño prepara el terreno para bendiciones mayores, no solo materiales, sino también emocionales y espirituales. Cuando sirves con fidelidad, Dios te entrena, te enseña paciencia, dominio propio y sabiduría. Estas cualidades son necesarias para que la prosperidad no te dañe. Muchos reciben oportunidades antes de estar listos y terminan perdiéndolas. Dios, en cambio, prospera de manera segura. Primero fortalece tu interior y luego amplía tu alcance. El servicio fiel trae paz porque sabes que estás caminando conforme al propósito de Dios. No hay prisa, no hay ansiedad desmedida. Confías en que Él ve cada paso. El ascenso llega cuando el corazón está preparado, y el reconocimiento divino vale más que cualquier aprobación humana. Cuando sirves con fidelidad, tu vida se alinea con el orden de Dios, y en ese orden la provisión fluye, las puertas se abren y la prosperidad llega sin robarte la paz. Dios prospera al que sirve, porque en ese servicio se revela un corazón en el que Él puede confiar. Enseñanza 14. La prosperidad florece donde hay disciplina. La prosperidad que permanece no nace del impulso ni de los atajos, nace de una vida ordenada. En los momentos difíciles, cuando todo parece inestable, la disciplina se convierte en un refugio silencioso. No es rigidez, es cuidado. Es la decisión diaria de sostener hábitos que te protegen cuando la motivación falla. La disciplina trae paz porque elimina el caos y devuelve el control interior, incluso cuando el entorno no coopera. La Biblia lo expresa con claridad en Proverbios 13:11. Las riquezas obtenidas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Este versículo enseña que lo rápido y desordenado se pierde, pero lo constante se multiplica. En la vida diaria, esto significa avanzar paso a paso, sin compararte, sin desesperarte. Significa administrar bien lo poco, cumplir horarios, respetar procesos y no abandonar lo correcto por resultados inmediatos. Dios bendice lo que se construye con paciencia. La disciplina también es una forma de amor propio y de obediencia a Dios. Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En términos prácticos, una vida sin disciplina queda expuesta al desgaste emocional, a malas decisiones y a pérdidas innecesarias. Poner límites, ordenar pensamientos, regular emociones y mantener hábitos sanos es levantar muros de protección. Eso trae estabilidad. Y la estabilidad es terreno fértil para la prosperidad. Dios no prospera el desorden, porque el desorden destruye lo que Él doña. La disciplina cuida los recursos, el tiempo, la energía y las relaciones. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este principio es profundamente esperanzador. En la práctica diaria, recuerda que aunque no veas resultados inmediatos, cada acto disciplinado está sembrando algo. Nada se pierde cuando se hace con constancia y fe. La disciplina no siempre se siente bien, pero siempre da fruto. Es levantarte cuando no tienes ganas, cumplir cuando nadie te observa y seguir adelante cuando el ánimo es bajo. En los momentos difíciles, la disciplina te sostiene cuando la emoción no alcanza. Te recuerda que no depende solo de cómo te sientes hoy, sino de quién estás formando con tus decisiones diarias. Mantener hábitos responsables no es una carga, es una inversión. Dormir bien, cuidar tu cuerpo, administrar con sabiduría, orar con constancia y trabajar con integridad son actos simples que con el tiempo producen crecimiento sólido.
Dios honra ese orden porque refleja fidelidad. La prosperidad que florece así no se derrumba ante la primera crisis. Cuando eliges la disciplina, eliges paz a largo plazo. Tu vida deja de reaccionar y comienza a avanzar. La abundancia se vuelve sostenible porque está protegida por estructura y carácter. Dios no solo quiere darte más, quiere que puedas sostenerlo sin perderte a ti mismo. La prosperidad florece donde hay disciplina, porque ahí hay cuidado, paciencia y visión. Y cuando caminas de esa manera, aun en medio de la dificultad, Dios se encarga de hacer crecer lo que estás sembrando en silencio, trayendo un crecimiento firme, estable y duradero. Enseñanza 15. La prosperidad es un medio, no el fin. La prosperidad que viene de Dios tiene un propósito más profundo que la acumulación personal. Cuando el corazón entiende esto, la ansiedad disminuye y la vida adquiere sentido. Génesis 12:2 dice, serás bendición. Esta promesa revela que Dios no prospera solo para satisfacer deseos, sino para extender su bien a través de ti. En la vida diaria, este versículo enseña que lo que recibes no termina en tus manos, sino que comienza allí. Cuando comprendes que eres un canal y no un depósito, la prosperidad deja de ser una carga y se convierte en una misión. Muchas inquietudes surgen cuando el dinero o los logros se vuelven el centro. El miedo a perder, la comparación constante y la presión por más generan desgaste interior. Dios no desea que vivas esclavo de lo que posees. Él quiere que lo que tengas te sirva para vivir en paz y para bendecir. Cuando usas tus recursos con intención correcta, el corazón se libera del apego y encuentra descanso, aun en medio de responsabilidades y desafíos. La Biblia refuerza esta verdad en Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En la práctica diaria, esto significa que dar no empobrece, sino que ordena el corazón. La generosidad no se limita al dinero, incluye tiempo, palabras, apoyo y compasión. Cada vez que ayudas a alguien desde un corazón sincero, algo se fortalece dentro de ti. La prosperidad se experimenta entonces como plenitud interior, no solo como resultado externo. Cuando compartes lo que Dios te ha dado, rompes el miedo a la escasez. Aprendes a confiar en que Él sigue siendo tu fuente. Esta confianza trae una paz profunda, porque ya no dependes solo de lo que tienes hoy, sino de aquel que provee mañana. La generosidad te mantiene conectado al propósito y evita que la prosperidad se convierta en un ídolo silencioso. Jesús mismo enseñó este principio en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. En la vida cotidiana, este mensaje transforma la forma en que usas tus recursos. Dar produce un gozo que el consumo no puede igualar. Cuando impactas la vida de otros, tu propia vida se llena de significado. El gozo que nace de bendecir permanece aun cuando las circunstancias cambian. Usar tus recursos para impactar vidas no requiere grandes cantidades, sino un corazón dispuesto, un gesto oportuno, una ayuda silenciosa o una palabra de ánimo pueden cambiar el día de alguien. Dios observa esa intención y la honra. La prosperidad entonces deja de ser una meta y se convierte en una herramienta alineada con su voluntad. Cuando entiendes que la prosperidad es un medio y no el fin, el propósito se aclara. Ya no corres detrás de más, caminas con lo que tienes y lo multiplicas con sentido. El resultado es un gozo profundo, una vida coherente y una paz que no depende de cifras ni logros, sino de saber que estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te bendijo. Antes de despedirnos, quiero invitarte a sellar este mensaje con una acción de fe. Si este contenido habló a tu corazón, vuelve a los comentarios y escribe una vez más, con convicción y gratitud: Dios, alineo mi mente y mis decisiones a tu sabiduría para vivir en tu prosperidad. Amén. No es solo una frase, es una entrega.
Cada vez que la declaras, afirmas tu confianza en Dios y reafirmas el camino que has decidido seguir. Ahora oremos juntos. Dios amado, hoy entregamos nuestra mente, nuestras decisiones y nuestros caminos en tus manos. Renunciamos al temor, a la prisa y a la confusión, y recibimos tu sabiduría, tu paz y tu dirección. Bendice el trabajo de cada persona que escuchó este mensaje, ordena sus pasos y llévalos a una prosperidad que trae descanso, propósito y gozo verdadero. Que tu presencia los acompañe y que nunca falte tu paz en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar aquí. Que Dios te guíe, te guarde y te prospere en todo lo que hagas.